Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 19 de julio de 2021, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana de día lunes. Quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana a la diputada del partido FMLN, Anabel Belloso, para hablar precisamente sobre los temas que están vigentes también en la Asamblea Legislativa. Anabel, gracias, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un saludo, muy buenos días. Qué bueno empezar la semana desde la señal de diálogo con Ernesto López y sobre todo hablar con la población acerca de los temas de interés. También me sumo a las muestras de condolencia a la familia del doctor Kirio Waldo Salgado, un destacado político de nuestro país, y también, ¿verdad?, en esa mezcla pues de noticias, como muy bien decía Ernesto, también un saludo a nuestra selección que el día de ayer pues nos puso a vibrar nuevamente y, como dice Ernesto, nos hace sentir orgullosos el buen papel que han desempeñado y sobre todo también destacar el gran trabajo de nuestro arquero, ¿verdad?, ahí en la defensa de esa portería. Aunque fue un resultado adverso, nos sentimos pues muy orgullosos y contentos de ver el desempeño de la selección. Quisiera un poco comentar lo que aconteció precisamente el día viernes, precisamente cuando vimos el trabajo de la Comisión Especial que investiga fondos legislativos para las ONG y precisamente todo lo que se armó alrededor de las primeras entrevistadas. Sí. Bueno, creo que es muy lamentable que a través justamente de esta comisión se refleja la incapacidad y la falta de conocimiento, que no es primera vez que se señala o que se puede cuestionar, sino que ha sido recurrente desde el 1 de mayo en este periodo legislativo, de la gran mayoría de legisladores y legisladoras que están ahora desde la Asamblea Legislativa, en una comisión que por su carácter debería mostrar una alta seriedad en su desempeño y sobre todo también una imparcialidad, argumentos, sustento técnico, porque es una responsabilidad que se tiene en el sentido que se trata de una comisión especial que obviamente trata de indagar sobre un tema, pero que debería ser abordada desde este punto. Y es lamentable que el día viernes justamente en esta comisión se refleja la falta de idoneidad de algunos que están ahora desde la Asamblea Legislativa ejerciendo un cargo y sobre todo el desconocimiento de lo más básico que viene junto al proceso de formación de ley, que digamos que es la tarea fundamental que tenemos desde la Asamblea Legislativa y que de manera recurrente ese día también se vio demostrado que no se conoce por parte de los diputados y diputadas de Nuevas Ideas principalmente, y en este caso de Gana, que era la otra expresión que estaba ahí, ¿verdad? En el caso del PCN no estuvo en la comisión, aun cuando sí tiene una representación. No, como no era quizás lo que ellos querían escuchar, porque no es lo que yo quiero escuchar, sino que ahí la persona compareciente, en este caso la compañera Lorena Peña, quien envió también un saludo y mi reconocimiento por toda su trayectoria y además experiencia siendo 9 años presidenta de la Comisión de Hacienda, quien daba sus argumentos y a la que también se le violentaba su derecho de expresarse porque de manera reiterada se le cerraba el micrófono cuando ella empezaba a señalar algunos puntos que quizás no eran del agrado de los diputados y principalmente de quien conducía la comisión, también se le violentaba ese derecho. Y quienes estábamos viendo la transmisión o incluso estábamos detrás del vidrio, en este caso en la Asamblea Legislativa, se cortaba el análisis o la explicación que se estaba dando por parte de la compañera Lorena. Y también, digamos, en este caso, quizás en menor grado, pero también hubo un manejo un poco arbitrario con la señora de Escalón, que estuvo previamente también a la compañera Lorena. Entonces, creo que eso hace justamente que uno diga, entonces, ¿es realmente por el espíritu de la transparencia o de la rendición de cuentas que se monta este tipo de comisiones, o es otro el fin que buscan? Porque al terminar, digamos, ese desarrollo que duró hasta pasadas las 2 de la mañana del día sábado, obviamente ya se había explicado, ya se había argumentado y no
se seguía dando, digamos, vueltas en lo mismo, con la intención quizás de obtener una respuesta que ellos querían escuchar, pero que no es la respuesta. A ver, en el fondo, como fracción FMLNista, ¿ustedes están de acuerdo en que se conozca, por decir así, la verdad sobre ese tipo de mecanismo de financiamiento? Claro. Y es Comencemos que no, primero por ello. sí. ¿Están de acuerdo ustedes en eso? Y nosotros lo dijimos cuando se conformó la comisión, incluso porque esta fue una petición que ingresó con modificación de agenda en el Pleno Legislativo, votamos porque ingresara la propuesta, votamos por la dispensa de trámite, pero al momento de la conformación se negó la participación de otros actores. En este caso solo se dejó que participara el bloque, ¿verdad?, que está con nuevas ideas, PCN, GANA y PDC, y se hizo a un lado al resto de partidos. Entonces, desde ahí uno pudo notar también que no había intenciones de hacer un manejo imparcial del tema. Hubo un momento de no sé cómo llamarle, si alguien decía por ahí, como una especie también de prepotencia a ella, trasladándosela a la citada, ¿verdad? ¿Será esto, como también decía muchos ahí en las redes, cuando veíamos el hilo conductor de ese video, el tiempo le está pasando la factura a Lorena Peña también? No sé si lo tenemos ahí, pero bueno. Sí, porque no lo he visto, lo voy a buscar en las redes, sin embargo, me parece que no puede ser una justificación de que si alguien lo hizo, yo lo voy a hacer así. Si yo tengo una responsabilidad de llevar adelante un proceso como una comisión especial, y en este caso hubo comisiones especiales, como lo digo, en la legislatura anterior, y por ejemplo, yo estuve en la que investigaba el manejo de los fondos públicos en el marco de la pandemia. Y ahí, ¿qué se hacía? Se citaba a los funcionarios, quienes llegaron, lo que hicieron fue primero hacer una presentación de lo requerido y luego, obviamente, el tema de las preguntas y respuestas, pero en ningún momento tampoco se salía de control o se irrespetaba como lo que vimos el día viernes. Y es lo que yo digo, que llegar hasta expresiones vulgares, cuando ya te ves como que no hay realmente nada que vos, de lo que vos querés supuestamente obtener, y que no hay, obviamente, porque no hay argumentos, no hay consistencia en tus preguntas y se te dan respuestas claras basadas en la ley, y vos te frustras, quizás caes a un nivel que da mucho que desear, incluso que te estén sacando tu vida privada ahí en medio de un interrogatorio, claro, de un cuestionamiento. Creo yo que habla muy mal de quienes estaban haciendo este tipo de preguntas. El presidente de la comisión decía que queda claro que la corrupción no tiene ideología, tras haber tenido la intervención de la representante de Arena y también de la del FMLN, y no vamos a ser cómplices de las sinvergüenzadas, decía. Ahí ellos siguen con su discurso como que si estuviéramos todavía en campaña, en el afán de poner al frente, al igual que Arena. Yo creo que es una cosa que a la vista está, y claramente si alguien se diera el tiempo de verificar las votaciones, incluso de los presupuestos durante los gobiernos del FMLN, identificaría que quien votó con nosotros en la mayoría de los casos fue GANA, fue PCN, ni siquiera Arena. Por lo tanto, no es válido ese argumento que raya, como lo digo, en un tema electorero, porque siguen con el discurso electorero al no tener argumentos, de querer decir, los mismos de siempre, Arena y el Frente son lo mismo, cuando hemos dado muestras incluso en esta legislatura de votar diferenciado, de marcar diferencia ante aspectos en los que no se coincide. Lo que pasa que hay algo, ellos no reconocen en el debate, en la búsqueda de consensos a través del diálogo, una fortaleza, una función básica de todo parlamento a nivel internacional, que incluso la compañera Lorena les decía, qué bueno que han descubierto que parlamento viene de hablar, que requiere los esfuerzos necesarios para poder llegar a acuerdos, porque obviamente ellos, haciendo uso abusivo de su correlación numérica mayoritaria, aprueban las cosas sin discusión, sin poner el mínimo esfuerzo por encontrar mejoras a lo que se les llega desde CAPRES como mandato para que sea aprobado, y por lo tanto les extraña que en otras legislaturas se haya tenido que hacer esfuerzos por garantizar consensos que permitieran aprobar y avanzar. Y aquí yo quiero dejar algo claro, sin acuerdos bajo la mesa,
sin maletines, porque ellos utilizan esa narrativa para seguir confundiendo a la población, porque si hacen ese tipo de acusaciones, pues que lo demuestren, porque por lo menos de manera particular, como FMLN, nos desligamos de ese tipo de acusaciones, porque siempre las discusiones se daban, digamos, o se transparentaban, ya sea en la comisión o en el mismo pleno legislativo al leer los dictámenes, al hacer el debate, cosa que hoy obviamente ya no es una realidad, donde una asamblea legislativa ha perdido su carácter deliberativo. Por lo tanto, ellos pues sí tienen una instrucción ya dada, creería yo, ¿verdad? Como lo hemos visto en todos los temas que han aprobado, y en este caso no es la excepción, de tener una narrativa, de querer instalar un mensaje en la población, y no porque tengan el afán real de investigar la corrupción, sino porque no abrir también la puerta a los señalamientos que ya están teniendo como gobierno actual y decir, no, mira, yo obviamente tengo un compromiso con la ética anticorrupción, y a cualquier funcionario que se esté señalando de mi gobierno, yo mejor le voy a decir, apártate un rato mientras no se te compruebe que es falso, porque obviamente acá también sabemos que se respetan los principios, en este caso de la presunción de inocencia, ¿verdad? A nadie se le puede decir que es culpable hasta que no se le compruebe. Sin embargo, cuando hay mucho indicio, se suena, ¿verdad?, por diferentes medios que hay irregularidades e ilegalidades ya en este gobierno, pero yo me ciego a eso y solo voy a ir con lo que pasó años atrás o en gobiernos anteriores, obviamente estoy dando muestras de que no tengo un compromiso real por la transparencia. ¿Cómo logró o cómo se puede percibir esa situación dentro del partido si a la hora de votación vemos que unos votan a favor y otros dos no votan a favor? A ver, ¿hay división en el...? Yo no lo veo tanto como una división, sí diversidad, digamos, o diferencias en criterios, valoraciones sobre temas específicos, y por eso se ha reflejado en las votaciones. Yo creo que desde el inicio de este periodo legislativo eso se ha visto, ¿verdad? Es obvio a través de las votaciones en diferentes temáticas donde quizás se tienen diferentes valoraciones sobre los temas. Yo de manera particular, hablando del endeudamiento, teniendo en cuenta cómo ha sido manejado el tema de los fondos públicos con una gran irresponsabilidad, sin transparencia, sin rendición de cuentas, no veo como alternativa, por ejemplo, votar por más endeudamiento. Habrá que preguntarle a los compañeros, en este caso, que votaron, ¿verdad? ¿Por qué lo hicieron? ¿Con qué criterio? Yo creo que en esto nosotros y ellos también han sido claros en expresar de que, pues bajo su... en este caso su criterio, lo que creen conveniente o no, han decidido votar o no por ciertos temas. Eso ha sido así, yo creo que ha sido quizás difícil en el sentido que veníamos de una trayectoria de grupos parlamentarios donde el debate, la discusión se daba de manera interna, se nos cuestionaba el por qué siempre votábamos unidos, y obviamente requería, digamos, a través del debate interno, llegar a una conclusión y todos acompañar esa conclusión. Hoy, por diferentes motivos... ¿Es una expresión entonces de lo que antes se les cuestionaba, de que todo era en orden, tenían que votar y ahora no? No, pero es lo que digo, o sea, ahora creo que se ha privilegiado que cada quien, según lo que cree conveniente o no, vota. Y creo que la militancia te evalúa primero y luego la población, porque obviamente vos estás ahí representando a un proyecto, en este caso un sujeto histórico de lucha como es el Frente, y por lo tanto debes de mantener la coherencia. Yo creo que entre mantener la coherencia con lo que definimos que somos, te mantener bajo el esquema de los valores, principios y objetivos también que rigen el partido, y siendo o ejerciendo, mejor dicho, el rol que la población que te colocó en ese espacio desea que hagas, creo que la valoración y la evaluación va a venir justamente, como lo digo, primero de la militancia y luego de la población. Yo no tengo nada en contra del compañero Jaime Guevara, ¿verdad? Nos respetamos como compañeros, como compañeras, y obviamente lo que sí cuestionamos, y lo quiero enfatizar nuevamente, aún cuando ya fue hace algunos días, el 3 de julio, esa decisión, es que una instancia a la que por estatuto no le corresponde tomara la decisión, con 21 votos. En este caso, habría que preguntarle a ellos también qué criterios tuvieron a la base para la decisión, más allá, y lo debo decir así, de quién hubiese sido electo. Tendríamos que haber seguido haciendo los esfuerzos, nosotros como diputados y diputadas, de tomar esa decisión para acuerparla de mejor manera, porque al final el estatuto en el artículo 67 es eso lo que establece. Pero a la larga, ¿verdad? Nosotros, incluso en estas últimas semanas, ya luego de esa decisión,
hemos seguido con el trabajo legislativo, más allá de un nombramiento, ¿verdad? Que en el caso mío, de manera particular, sí creía conveniente tener en cuenta la experiencia, un poco de recorrido ya en la Asamblea, por el tema del momento complejo que se vive, ¿verdad? Que te estás enfrentando en una correlación bastante complicada, que debes ejercer un rol como partido, tanto desde la vía de propuesta, que debo decir que de manera particular no la hemos abandonado, ¿verdad? Junto a la compañera Dina hemos presentado también muchas iniciativas sobre el salario mínimo, sobre el Bitcoin, un tema que genera mucha incertidumbre, aunque no le gusta que se hable, pero que la población no lo quiere y no le gusta que se hable a la bancada de Nuevas Ideas, ¿verdad? Para aclarar, y a sus amigos y aliados. Sobre el tema, incluso la semana pasada, como respuesta también buscando alternativas para aliviar un poco el bolsillo de la familia, sobre el tema del incremento de los combustibles. En fin, hemos seguido en esa lógica. Yo creo que lo importante es que la población te vea siempre activa de manera propositiva, sin olvidar el rol también contralor. Que a pesar que a poder verte que son 4 voces o una voz la que se exprese ahí, 2, estás ejerciendo ese rol que debe ser entre órganos de Estado, porque si hay cosas malas hay que señalarlas. Deuda que nosotros ya habíamos dejado etiquetada y ya, digamos, planificada con su destino específico en el marco del presupuesto 2021, y que también tenía la cobija de los 2.000 millones bajo el esquema de que hay una contraloría incluso ciudadana en la ejecución de estos recursos, lo hemos acompañado. 50 millones que iban destinados para salud, ¿verdad? Hemos acompañado ya la incorporación al presupuesto. La semana pasada votábamos por otras medidas puntuales, donde obviamente se van haciendo esfuerzos por garantizar derechos a la población, pero hay aspectos en los que desde nuestro punto de vista, y específicamente yo lo puedo decir también a título personal, obviamente hay aspectos en los que no podés acompañar, y lo dije hace un rato, aun cuando eso quizás pueda ser antipopular, pero las consecuencias de esas acciones, como es el caso de la ley Bitcoin, por ejemplo, que van a afectar mayoritariamente a los grupos más vulnerables de la población, teniendo en cuenta la brecha digital y en fin, ¿verdad? Podríamos pasar aquí todo otro programa hablando de ello, no lo vas a acompañar. Entonces creo yo que tenés que tener cuidado obviamente en ese manejo, pero la coherencia no es que vos te vas a oponer por oponerte a las cosas. Como por ejemplo en el tema del plan control territorial, con énfasis al tema de buscar cómo potencializar desde otro punto de vista más educativo en el área de salud aquellas áreas de territorio que a lo largo de la historia de nuestro país han estado abandonadas. Hay un plan, por ejemplo, el plan Nacer, Crecer y Desarrollo, creo que no recuerdo, que también es otro de los que, si lo retomamos como ejemplo de que otras naciones lo han hecho, Costa Rica lo inició hace 60 años y ahí tiene los resultados. Juan Carlos Germán Bruch, diputado de Nuevas Ideas y miembro de la comisión que investiga la adjudicación de fondos a ONG, nos acompaña también para conocer la otra versión de lo acontecido y de las proyecciones que tiene la comisión. Carlos Germán, bienvenido, gracias por acompañarme en el programa. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días, encantado de estar aquí, empezando un lunes, uno más para seguir trabajando por nuestro país, que es por lo que estamos. Buenos días también a la audiencia tuya. Conversábamos extra cámara sobre ese rol que tú has venido desempeñando, y voy a comenzar acá un poco para llegar a la, digamos, como a la cúspide y el objetivo comunicacional de tenerte esta mañana y conocer tu punto de vista con relación al trabajo legislativo y especialmente dentro de la comisión. Pero un poco en retrospectiva hablábamos del rol que como a ti te corresponde y en la historia como periodista has desarrollado, y ahora estás precisamente en esta otra palestra al frente de esta diputación y por supuesto donde tocas los temas ahora como miembro de la comisión, que siempre han estado también, digamos, en esa agenda de trabajo periodístico en el pasado que has tenido y ahora como diputado. Sí, Ernesto, una cosa lleva a la otra, o sea, el haber estado tantos años viendo cómo en este país 2 partidos sobremanera, más sus aliaditos o sus, no sé, llamémosle los otros que les pagaban para hacer un poco de fuerza en esa asamblea, tanto ver de eso, yo creo que nos ha pasado a todos los que hemos estado en ese trabajo. Llegó un momento en que cuando vi que había un proyecto, que había un líder como el presidente Bukele,
que no se le sometió a nadie de eso. Yo dije, ya este es el momento en que El Salvador empieza a transformar todo eso que no funcionó. Dejémoslo, porque puede ser que a algunos les gustaba la izquierda, las ideas de la derecha, todo está bien. Es como que si a ti te gusta el reggaetón, a mí me gusta el rock, perfecto. Sí. El asunto es que en este caso es qué hicieron estas dos agrupaciones que supuestamente estaban para mejorar o para llevar al país a algo mucho mejor, y no lo sacaron de la guerra, no lo sacaron de la violencia, no lo sacaron de la corrupción. Antes ningún medio, ninguna persona no tenían el valor, porque muchas veces estás recibiendo, por ejemplo, lo que vemos, periodistas que reciben o que han recibido en los años anteriores, en los gobiernos anteriores, dádivas, incentivos para decir otras cosas, pues claro, entonces la información se iba. Lo que era secreto a voces es que los partidos, principalmente el FMLN y Arena, habían creado una serie de ONGs, que la figura de ONG existe en todas partes. Mira, Alemania tiene 16.000 ONGs, pero el principio de una ONG es lo que estamos nosotros viendo si se cumplió o no. Y claramente no se cumplió. ¿Por qué? A ver, veamos esto. El Estado tiene como función, a partir de la Asamblea Legislativa, que es donde se aprueban los presupuestos, hacer que estos presupuestos lleguen a quien gobierna, al órgano ejecutivo, ¿verdad? Yo quiero que nos figuremos como que esto fuera un tanque de agua, digamos, ¿ya? Entonces, desde la Asamblea Legislativa es el tanque de agua, y ahí tiene que salir una cañería, un tubo, que envía esta agua a los diferentes ministerios para que se cumpla con las funciones de educación, de salud, de seguridad, etcétera, ¿verdad? Ahí está claro, ese es un mecanismo que funciona. Pero ¿qué pasó? Desde hace décadas se idearon, desde Arena, ¿verdad? Ahí empezaron a salir todas estas instituciones o ONGs y todo esto, de que no, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar otras tuberías, ¿ya? Con el objetivo de hacerle llegar al Estado salvadoreño dinero, aprobando presupuestos. Entonces empezaron a llenar de tuberías que iban... Pero fíjate qué cosa, que no llegaban a los salvadoreños. De esa tubería se desviaba, ¿ya?, los fondos, el dinero, a los partidos para hacer campañas, para hacer política, a los mismos, dirigentes de esos partidos para comprarse ya lo hemos visto, pues sus mansiones, sus empresas, recibiendo un sueldo pues de funcionarios, resulta que ahora son archimillonarios o grandes empresarios, ¿verdad? Eso fue lo que fueron urdiendo, ese es el mecanismo. O sea, fueron ocupando una figura que estaba establecida desde la Asamblea Legislativa para aprobar fondos, y te voy a decir algo, los fondos que se recortaban para enviarle a las ONGs de ellos, son fondos que debieron haber llegado a salud, a seguridad, a educación, etcétera, etcétera. Y claro que no llegaron, o llegaron mucho menos. Y de ahí todos podemos ver entonces por qué nuestro país cayó en que las escuelas, pues yo creo que a ti no se te tiene que contar esto. Tú has estado visitando escuelas que son públicas, que son algo, pero que realmente da lástima, da un dolor enorme ver que los niños han... la gran deuda por hablar de escuelas, este país. Hablemos de salud, también hemos visto, o sea, esto nosotros hemos llegado, y el presidente Bukele y el gobierno, a mostrarlo, porque antes no. Si estabas en un medio, entonces tenías que decir lo que el oficialismo decía, ¿verdad? Entonces tenías que decir que bajo Arena los hospitales eran una maravilla, lo que hacían era un trabajo de cabildeo. Mira, yo te voy a aprobar esto a ti, pero la próxima aprobame tú a mí, porque yo tengo mis ONGs. Sí. Eso es lo que estamos ya descubriendo, pero ojo, hay que ser bien enfático, Ernesto. Se está descubriendo porque ellas mismas lo llegaron a aceptar, ahí está dicho. Ellas lo dejaron. Acuérdate que... Ellas no negaron el mecanismo, digamos, el grado de aprobación y recomendación, pero quien erogaba en todo caso era el Ministerio de Hacienda. Uno de los objetivos que leía yo sobre digamos, de elemento justificación o argumentativo de la comisión es indagar el fin último de los fondos. El Ministerio de Hacienda, claro, tiene que cumplir. Acuérdate que el órgano legislativo es el poder que ejerce, sí, ya más fuerte las decisiones sobre, en este caso, presupuestos, y es un mandato. O sea, lo que hacían estas personas bueno, hablo de FMLN y Arena, pero acordemos que tenían también a un coordinador que era el señor Parker del PDC de antes, que ellos, pues,
cabildeaban, como dicen entre ellos, negociaban, ¿verdad? Y al final salió una orden para el Ministerio de Hacienda, claro, y esa orden el ministro de Hacienda, que por cierto era de sus gobiernos, la cumplía sin ningún tipo de oposición o decir, miren, esto no está bien. ¿Y entonces la responsabilidad es del funcionario de Hacienda o hay responsabilidades compartidas a tu criterio? Como te digo, sí, no, es que sí, los técnicos que nos han... Responsabilidades compartidas. Claro, los técnicos que han llegado a las otras entrevistas que se han hecho desde la comisión han dicho categóricamente, ¿no?, que a ellos los hacían calzar hasta el último centavo. O sea, ¿por qué? Porque lo que hacían era, ojo, cuando se habla de mecanismo corrupto, es que es un mecanismo, cuando tú ves un mecanismo, ¿qué te imaginas? Un reloj, por ejemplo, las piezas funcionan, sí, pero si tú haces que las piezas al final, metiendo otra pieza aquí, otra pieza acá, te dé otra hora, al final va a dar la hora, pero no la hora correcta del reloj. Entonces, eso es lo que ellos hacían. El ajuste, tú hablas de ajustes. Exacto, ajustaban las colas presupuestarias y los técnicos lo han dicho claramente, hasta que calzara hasta el último centavo. ¿Para qué? Para que cuando llegaba al Ministerio de Hacienda, él simplemente, el ministro pues decía, se ejecuta, porque era una orden que venía desde la Asamblea Legislativa. Varios dijeron, muchas veces nos pedían que nos saliéramos. Los técnicos han dicho, ahí está en grabación. Y ellos son los que han ido a decir, miren, de cada presupuesto, cuando venía el momento de analizar el presupuesto para la nación, de cada cartera, de cada ministerio, ellos, los políticos del FMLN, de Arena principalmente, de gobiernos anteriores, perdón, de asambleas anteriores, nos iban diciendo, mire, esto tiene que calzar, ¿ya? Lo que hacían es, si tú te das cuenta, en vez de aprobar un presupuesto para salud, para que fuera salud, dice, no, cortémosle un poquito lo que ellos vinieron a llamar, se inventaron el término, tú lo has escuchado como periodista, las colas presupuestarias. Es tan fácil como que al final cortémosle este pedacito, o sea, nos han planteado que vamos a tener que entregar X millones, quitémosle un milloncito, ¿ya? Porque se los vamos a dar a la ONG de nosotros, así decían ellos, ¿verdad? Y los técnicos entonces tenían que hacer, ahí tenés un técnico, el señor Orellana, que ahora es magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que dijo, no nos podíamos ir, nos obligaban hasta que calzara el último centavo de esos recortes que le hacían el presupuesto. Entonces ahí tenés tú que a las carteras, a los ministerios, llegaba un presupuesto más flaco, mucho más desnutrido, porque se iba a estas ONGs para los fines que los señores del FMLN y de Arena estimaban convenientes. Y ya se sabe cuáles eran, pues sus campañas, sus acciones, bueno, sus empresas, todo lo que ya vemos, porque lo vemos. Y tú me preguntabas en el segmento anterior, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta revisarle las cuentas a cada uno de los que fueron funcionarios en esa asamblea, porque ¿cómo llegas a ser millonario teniendo un sueldo que todos sabemos, es público que se tiene? O sea, millonarios, hablamos de 113 propiedades, 3 mansiones por aquí, empresas de no sé qué. ¿Cómo se llega a eso? Pues se investiga y vamos a tener y a darnos todo el tiempo que sea necesario para investigar hasta el último dólar que no fue entregado a los salvadoreños con esa farsa de que eran ONGs que funcionaban para los salvadoreños. ¿Cuáles son los, digamos, nuevos citatorios que se tienen del trabajo según las proyecciones? Perdona. Eso de momento, fíjate, como parte de una comisión, no lo puedo decir aquí porque es parte, también tenemos que llevar una cadencia. Sí te puedo decir que dentro de Te decía por la amplitud que va a haber, tú me decías que va a haber obviamente más. Claro, sí, siguen. Yo te comento que, o sea, lo decía hace un rato, la comisión es abierta, se siguen llevando, hay casos que ya nosotros estamos llevando por adelantado, que se están investigando, que se están procesando para, en el momento que sea, llegar a citar a las personas que tengan que ver con esos casos en específico, tal como fue el viernes, que nos centramos en dos en particular, ¿verdad? Paralelamente hay una comisión también que se ha creado, que también tiene que ver con fondos de los salvadoreños, pero era otro mecanismo corrupto que era desde los anteriores gobiernos. Cuéntame, ¿verdad? Un poquito sobre ello. Bueno, desde los anteriores gobiernos se descubrió de que de las partidas secretas o de los dineros que tenían para uso discrecional del órgano ejecutivo, se empezaron a utilizar dineros para entregárselos a colegas tuyos, formaron tanques de pensamiento, supuestamente. Yo creo que lo que eran es pensaban cómo seguir robando, ¿verdad? Ese es el pensamiento que tenían. Y eso es lo que fueron haciendo. Y es claro, pues si vemos que el presidente, que ahora es nicaragüense, hay un caso abierto, un prontuario judicial, que se le achaca que se llevó 300 y pico de millones de dólares,
pues, ¿cómo hicieron todo eso? También era un mecanismo corrupto. O sea, también, mira, decir que... Bueno, lo dijo el señor Parque, yo estoy muy contento y me siento muy cómodo con el gobierno del señor Mauricio Funes. Lo dijo abiertamente en otro canal en algún momento. Claro, ¿cómo no iba a estar cómodo si le daban a él $30,000 mensuales desde casa presidencial? ¿Verdad? No, de sobresueldo no, si es que el sueldo se lo tenía que ganar solamente con lo que se gana en la Asamblea. No, me refiero al sobresueldo para los funcionarios que en ese entonces estaban dentro de la... Bueno, no, es que lo que te estoy hablando ahorita es lo que se llama en periodismo la menta, se llama en periodismo. No, los sobresueldos también esa era otra figura, ya que los funcionarios les decían, bueno, tú vas a ganar lo que la ley dice, pero además te vamos a dar un extra, ¿verdad? ¿Y eso de dónde salía? Del dinero de los salvadoreños, de los hospitales, de todos esos policías que no tuvieron sus uniformes y nosotros pidiendo que la policía nos cuidara. ¿Y cómo nos iban a cuidar bien si no tenían armas, balas húmedas, malos carros? Ustedes se acuerdan, yo creo que todos nos acordamos cómo era eso en esos años de del buen vivir de los del frente y sus jefes, los de Arena, ¿verdad? Bueno, el tiempo se me fue, te quiero agradecer que nos hayas acompañado y también conocer desde tu perspectiva lo acontecido y lo que viene por delante, el trabajo que va a tener la comisión con casos subsiguientes y por supuesto también el resto de comisiones que se han creado, como la que este día miércoles tiene ya los primeros citatorios, que es el tema de la comisión de sobresueldo, en el caso del expresidente Cristiani, así como también del expresidente Saca, que vamos a estar muy a la expectativa de eso. Y yo ante eso, Ernesto, quiero invitar a los salvadoreños a que observen lo medular, a que observen más allá de lo histriónico, de los teatros que quieren hacer montar, porque para eso sí son buenos, diría yo, porque hay una cantidad de teatros. Aprovechan el micrófono, llegar a una comisión, pueden hacerlo, también es libre, nunca se le dijo que no, pero... A los salvadoreños los invito a ver qué es lo que está de fondo, qué es lo que dice esta gente que llega a preguntarse. Por eso es una comisión no solo abierta, sino que es pública, pueden verla, están ahí transmitiéndose desde los canales de la Asamblea, ¿verdad? Y que se fijen, como en el caso de la... ¿No es que hubo mala intención en el caso de Lorena de cerrarle el micrófono, como en algún momento ella decía? Hay unos... ella lo dijo, pero fíjate que la que yo vi que apretaba el botón es ella. Yo creo que tenía, y aquí no quiero hacer alusión tanto a eso porque me di cuenta que ella tiene, creo que un problema de artritis, ¿verdad? Ella trataba de hablar y lo que hacía, yo la tenía enfrente, apagaba ella el micrófono. O sea, ella lo apagaba y no podía hablar. Entonces, claro, acordémonos que esta gente nació y creció de hacerse las víctimas, ¿verdad? Entonces después, claro, si ella cometió un error, pero lo que yo vi fue que mi compañera, la presidenta de la comisión, Alexia Rivas, todo el tiempo le dio la palabra. De hecho, mira, llegamos hasta la 1 de la mañana porque ella fue dilatando, pero nosotros le respetamos eso. O sea, nosotros tenemos la capacidad de centrarnos en lo que estamos preguntando y en este caso, pues ella en algún momento vi que estaba un poco cansada y se puede entender, pues gente que ya tiene mucho camino recorrido, ¿verdad? Ok. Te agradezco, Carlos Herman. Gracias por haberme acompañado. Un gusto de verte y buenos días. Gracias, igualmente. Ernesto. Me da mucho gusto verte y estamos pendientes más adelante de conocer el curso que seguirá el trabajo de ustedes en la Asamblea Legislativa. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.